Hola a todas y a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad digital del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Este año pues estamos en toda la red de museos recordando y conmemorando a una de las artistas que fueron pues un ícono del arte mexicano o del arte de aquellos que vinieron y se asentaron en México, como muchos otros artistas que vinieron también a enriquecer y a nutrir el contexto de la ya muy efervescente escena artística mexicana. Nosotros quisimos desde el Museo Estudio unirnos a esta conmemoración por el aniversario de Joy Laville y pues estamos muy agradecidos, muy contentos por tener al doctor Alberto Argüello, que es un especialista en diversos temas. Ahora les voy a dar una semblanza, pero justo quisimos ligar algo que creemos que podía resultar interesante con el contenido del museo. Nosotros, pues obviamente nuestra vocación está orientada hacia Diego Rivera, sus contemporáneos, la modernidad mexicana, etcétera, y nos pareció que era muy interesante hablar de una exposición que se hizo en el 66 y que fue pues un momento en el que se confrontaron las ideas de una generación o de una escuela o de un movimiento, ya nos dirá el doctor Argüello cómo se planteaba, que pues venía siendo abanderado por personajes, entre otros, como Diego Rivera, y que se confrontaron sus ideas con las de una generación de jóvenes que estaban pues justo tratando de abrir camino hacia otro lugar. En esa generación, en esa exposición participó yo y Laville, y entonces quisimos recordar este momento, con un experto como Alberto Argüello. Entonces, antes de dejarlos con el doctor Argüello, quiero leer brevemente su semblanza. Él es doctor en Historia de la Cultura, maestro en Artes Visuales y licenciado en Sociología. Fue director del CENIDIAB de 2000 a 2003. Durante su gestión, fundó la revista electrónica Discurso Visual, que está actualmente en su tercera época, y es investigador de tiempo completo en el CENIDIA. Se ha dedicado a la docencia durante 30 años en universidades como la Nacional Autónoma de México y la Universidad de Anáhuac en las escuelas de diseño y artes. Es autor de capítulos de libros, ponencias, ensayos y de libros. La distopía va, el temor al prójimo en la experiencia estética del terror invisible, Pandemia 2021, de la protesta social a la protesta visual, México 1968-2018, Arte, Diseño y Espacios Híbrido, 2019, Redescubriendo la Sociología del Arte en 2005, Pensamiento y Arte en los 90, Debates, Versiones, Rupturas 2003. Y están próximos a publicarse Alberto Isaac, El fluir de la imagen, la práctica artística transmedial, será un libro, alrededor del 68, la pintura, la política cultural y la recuperación de las prácticas artísticas colectivas, que será un capítulo del libro Los años 68, la era de la ruptura, coordinado por Eugenia Ayer Montaño, e Historia Universal de la Comarca Lagunera, un muralismo descentrado, que será un ensayo. Pues muchísimas gracias, doctor Alberto Argüello. De veras que es un honor tenerte por aquí en nuestras actividades del Museo Estudio y le cedo la palabra al doctor Argüello. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, eh, Hice una presentación para abordar este tema sobre Joy Laville, entonces la voy a compartir. Ok. Bueno, dadas los elementos que interesaban al Museo Estudio Diego Rivera y Frida, pues estuve tratando de atar cabos en lo que es Joy Laville, Confrontación 66, Diego, Diego Rivera, entonces bueno. Le puse este nombre, Joy Laville, mensajera de confrontación 66, y pues ahorita vamos a ver por qué. Iniciaría comentando, eh, hablando de dichos e interrogantes que hay alrededor de la obra de Joy Laville, dichos, es decir, cosas que han dicho sobre su obra, cosas que ha dicho ella sobre su obra, o que dijo ella sobre su obra, y interrogantes que saltan de repente al tocar este tema, ¿no?, de que estamos tratando, ¿no? Pantalla.
Bueno, lo que se dice sobre sus obras. Hay varias, este punteo, ¿no? Sus obras que no son, se dice que no son naif, que sí son naif. También se dice que son costumbristas, que sus cuadros no son simbólicos, que a veces también se comenta que sus cuadros son como una ventana al mundo o que revelan un sentimiento oceánico. Estos comentarios los he recabado pues, de lo que vi en la exposición en el Museo de Arte Moderno, lo que está ahorita presentándose, también de lecturas que hice sobre Enrique Krause, sobre el mismo Jorge Ibargüengoitia, Jorge Fernández, Salomón Grimberg, etcétera, una serie de videos que vi sobre ella, ¿no? Entonces ahí rescaté estas cosas que se dicen sobre su obra. ¿Qué dice ella sobre su obra? Que no se identifica con los artistas de la ruptura, que Roger von Gunther no fue su maestro, que ante un lienzo en blanco nada está resuelto, que al pintar lucha con los cuadros. Otra cosa curiosa que dice que le gusta contemplar sus cuadros, pero no admirarlos. Y también en una entrevista menciona, dice que ella pinta cosas que den placer más que gusto. Bueno, respecto a los interrogantes. ¿Qué tiene que ver Diego Rivera con la ruptura? ¿Qué tiene que ver Rivera con Joy Laville? Otras interrogantes que surgen cuando uno se acerca a esta pintora es esta interrogante, si hay o no nostalgia por la isla de White, su vida. Bueno, respecto a las cuestiones que he planteado así sueltas, la situación es esta. Planteo yo este esquema eh, para llegar al tema. Primero en relación a Diego Rivera hay dos momentos que me interesan. Es decir, en 1938 hay un manifiesto que firma con Trotsky y con André Breton. Es muy interesante y viene al caso. En 1956 hace él un presagio sobre el arte en México, Diego Rivera. Por otro lado, un poquito antes, 6 años antes, tenemos la emergencia de la ruptura y antes, en los 40, una importante exposición surrealista en México en 1940. Teníamos este antecedente, digamos, esta parte de aquí arriba. Joy Laville llega en 1956 y ella participará en Confrontación 66, pero Confrontación 66 tiene como antecedente el Salón ESO de 1965. En términos muy sucintos, ¿a qué se refiere este manifiesto que decía yo de Rivera, Breton y Trotsky y qué tiene que ver con el arte emergente en aquellos años? Recordemos que, bueno, Rivera era una de las figuras principales de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo. Bueno, es interesantísimo ver cómo empieza a contrapuntear Rivera esta corriente de arte en México. El manifiesto se llama Por un arte revolucionario independiente y, digamos, confluyen aquí, se reúnen en Coyoacán, como decía yo, Trotsky, Diego Rivera y André Breton. Los tres tienen una posición común en contra del nazismo y en contra del estalinismo, lo cual da lugar a este manifiesto que reivindica la libertad total del arte en uno de sus puntos principales. El siguiente punto muy relevante se plantea que el arte solo podría ser revolucionario si era radicalmente independiente. Y como tercer punto importante sería que se reivindicaba la creación intelectual bajo un régimen, decían ellos en ese momento, anarquista, un régimen anarquista de libertad individual. ¿Sí? Son tres elementos muy importantes que en esta tesitura pues marca una frontera de separación con Siqueiros, que él queda más bien del lado, digamos, de la política cultural estalinista, ¿no? La Exposición Internacional del Surrealismo en 1940. Bueno, las características principales que dieron sentido a esta exposición internacional que se presentó en la Galería de Arte Moderno fueron tres en particular. La obra se supone que
circulaba, digamos, o trabajaba, digamos, alrededor de tres ideas principales. Rescatar la espiritualidad, hablar sobre el inconsciente, pero sobre todo era una propuesta de vanguardia. Pongamos esto visto en el contexto mexicano, pues era una postura muy vanguardista en un país que estaba bajo esta hegemonía, digamos, del arte de la Escuela Mexicana de Pintura, con una serie de ideas de transmisión de consignas de carácter político y social. ¿Quiénes participaron en esta exposición? Bueno, algunos de ellos, André Breton, Wolfgang Palen, Remedios Varo, Alice Raón, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Antonio Ruiz El Corcito, Manuel Álvarez Bravo y curiosamente, bueno, Diego Rivera, que era de la otra escuela, y Frida Kahlo. En ese entonces, bueno, muchos la veían, sobre todo internacional, desde el punto de vista extranjero, como una artista surrealista, que también ella, bueno, o sea, yo no soy surrealista. Pero bueno, lo curioso es que Diego Rivera y Frida aparecen en esta exposición vanguardista. En la ruptura. En 1950 más o menos se ubica el arranque de este movimiento, ¿no? Eh, Recordemos que, bueno, el momento de apogeo del muralismo son los años 20 y 30, donde tiene una hegemonía muy importante. Recordemos que la palabra hegemonía no quiere decir que es algo impuesto, sino que hay una aceptación cultural de parte de los agentes interesados en la cultura. Es decir, no es que sea hegemonía, no habla de que es una imposición, sino hay una sintonía de reconocimiento entre lo que se hace, un grupo, ¿no?, artístico y lo que es parte de la cultura, ¿no? Es decir, que la hegemonía deviene de ese entusiasmo que procedía de la revolución de 1910. Entonces, esta época de oro, pues son los 20 y los 30, pero ya digamos para los 40, en el medio cultural se vivía lo que han reconocido algunos de sus, quienes vivieron la época, se vivía una época de asfixia cultural dominada por los grupos del poder plástico, particularmente los muralistas. Esta frase del poder plástico pues es una frase acuñada, digamos, por José Luis Cuevas. Pero bueno, es parte de lo que se vivía en los años 40, decía yo, ¿no? En esos años, particularmente en 44, la revista Hoy publica un artículo de Siqueiros que le ha valido muchas críticas, pero bueno, se encuentra en ese texto de 1944 la frase de Siqueiros de no hay más ruta que la nuestra, y bueno, le ganó muchas simpatías por un lado, pero críticas por el otro, como una serie de cerrazón de ese poder plástico frente a otras tendencias. Bueno, entonces decíamos, la ruta que dominaba, que venía en declive un poco, era del arte comprometido con propaganda y con la exposición de mensajes de contenido social, con iconos y con clichés visuales y textuales, ¿no? Estos mensajes, decía yo, visuales y textuales, de contenido social, de reivindicación de las luchas obreras, campesinas, etcétera, de la epopeya, digamos, de la revolución, confluían poco a poco con gobiernos que eran cada vez menos revolucionarios. Es decir, un gobierno cada vez más burocratizado, corrupto, que es renuente a las necesidades del pueblo, que está entrando en una etapa de modernización que, bueno, pone en contradicción estos ideales revolucionarios, obrero-campesinos, y la idea de los gobiernos, digamos, como Ávila Camacho, Miguel Alemán, por ir modernizando al país. Este momento es interesantemente, de una manera interesante, perdón, es reflejado en la novela La región más transparente de Carlos Fuentes. Es interesante como algunos autores han visto este libro como una especie de muralismo literario de lo que nos reflejan el colapso, digamos, de la revolución y cómo se refleja en esta novela de una manera muy interesante. ¿Qué artistas estaban involucrados con la ruptura? Bueno,
tenemos aquí en primer término lo que podemos llamar los otros tres grandes, los tres grandes de la ruptura, Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Juan Soriano, pero en la ruptura también participan otros artistas como García Ponce, Felgueres, Cordelia Urueta, Lilia Carrillo, Enrique Echeverría, Vladi, Héctor Javier, Alberto Gironella y muchos otros. He puesto aquí en rojo al nombre de Octavio Paz porque es a raíz de un texto que él escribió en 1950 sobre una exposición que había hecho Rufino Tamayo. En ese texto de 1950 es cuando él acuña la palabra de la ruptura para definir este movimiento. ¿Cuál es el presagio que mencionaba yo en el esquema anterior? El presagio de Diego Rivera. En 1956, Diego Rivera arroja un balde de agua fría al mundo artístico mexicano. Fue interceptado, digamos, por Raquel Tibol al salir o durante, perdón, una exposición de arte francés. Y bueno, Raquel Tibol le pregunta sobre cuál es el futuro del arte en México. Y Diego Rivera, decía yo, como desafiando incluso a la propia Escuela Mexicana de Pintura, declara que el rumbo por el cual debería enfocarse el arte mexicano sería trazado por el alto valor del arte de Tamayo, el arte de Juan Soriano y la formidable fuerza del genio de Orozco. Esta entrevista fue, esta opinión de Diego Rivera fue publicada por Raquel Tibol en el libro que se llama Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, del Fondo de Cultura Económica en 1974. Remata Diego Rivera en aquel entonces, en 1956, diciendo que el público de México podrá cotejar las obras de estos pintores con las de sus colegas de París, observando sin prejuicio de qué lado se inclina la balanza y beber una copa a la salud de los mexicanos. Eso fue, digamos, el presagio de Diego Rivera, lo que veía y de alguna manera contrapunteando la vanagloria de la Escuela Mexicana de Pintura. Bueno, brevemente también, ¿a qué se refiere el Salón ESO? Desde 1965, según nos narra Raquel Tibol, se fue planeando a organizar esta magna exposición para hacer, en palabras de Tibol, un balance de las últimas corrientes en la pintura mexicana. Entonces, bueno, la idea era que participaran un importante número de artistas de las nuevas generaciones. Es decir, dentro de estás representando las dos grandes posturas, ¿no? La de la Escuela Mexicana de Pintura y las vanguardias emergentes con una visión moderna y universalista. Las nuevas generaciones de artistas, no quiero decir que solamente eran jóvenes los que practicaban las nuevas vanguardias y al revés, que no fueran solamente personas mayores que estuvieran dentro de la Escuela Mexicana, sino que había, digamos, jóvenes en las dos corrientes artísticas, había gente mayor, madura, consolidada, también en la Escuela Mexicana de Pintura. Bueno, el comité organizador, también esto basado en una narración de Tibol, estuvo conformado por pintores y por críticos de arte. Por parte de los pintores estuvo Manuel Felgueres, Francisco Icaza, Benito Meseguer, Vicente Rojo y Mario Orozco Rivera. También estuvo en algún momento inicial José Luis Cuevas, pero al parecer tuvo un compromiso en Estados Unidos y bueno, se hizo guaje y dejó a todos ahí colgados de la brocha y más bien, bueno, quedó la organización en manos de estos pintores. Y de la parte de los críticos de arte, pues Raquel Tibol, Alfonso de Nubillate, Juan García Ponce y Antonio Rodríguez. El comité, aparte de redactar la convocatoria, elaboró una lista de invitados. Y esto es interesante porque, pues, según la opinión de Tibol, lo que pretendían era que estuvieran representadas todas las tendencias. Entonces fueron así como con invitaciones muy dirigidas
a 42 pintores. ¿Cuál fue el resultado de este evento, de la confrontación 66? Bueno, desde mi punto de vista bueno, el resultado fue que ayudó como un escalón más en el posicionamiento de los artistas jóvenes, y sean otros no tan jóvenes, como Tamayo o como Soriano, que bueno, se atrevieron en algún momento a desafiar a la Escuela Mexicana de Pintura y a desviarse de las normas o de la ortodoxia que de alguna manera pues establecía como el realismo, por ejemplo, ¿no? Y la temática muy, muy definida, ¿no? Ya con este respaldo institucional que tienen esta tendencia emergente, lo cual no quiere decir que la Escuela Mexicana de Pintura haya haya carecido de un respaldo institucional. Si uno revisa las exposiciones que se hicieron en los años a partir de los años 50, 60, etcétera, el Palacio de Bellas Artes va a ir presentando grandes homenajes nacionales a los grandes del arte de la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, bueno, recordemos que en la posición de Lima es de mediación. Entonces, bueno, el Lima no deja de, decía yo, hacer estos grandes homenajes a los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, haciendo grandes retrospectivas y paralelamente va apoyando a los artistas emergentes. Bueno, visto así, entonces, de cualquier manera, podemos decir, el nuevo rumbo del arte que iba auspiciando la política cultural mexicana se va concretando mediante varias acciones que se van tomando, ¿no? Una de ellas es la creación del Museo de Arte Moderno en septiembre de 1964 y el otro espaldarazo se dio precisamente con esta exposición de Confrontación 66, que fue presentada en el Palacio de Bellas Artes el 28 de abril de 1966. ¿Quiénes fueron algunos de los participantes? Pues tenemos algunos que vienen precisamente de la ruptura: Manuel Felgueres, Rafael Coronel, Corsas, Belkin, Francisco Toledo, Aceves Navarro, Hernández Delgadillo, Joy Laville, Fanny Rabel, Roger von Gunten, García Ponce, Mario Orozco Rivera, Pedro Friedeberg, Juan Soriano, Francisco Icaza, Maca Strauss, y bueno, la lista es más extensa, ¿no? Hay muchos más artistas. Entonces, José Luis Cuevas se refirió al éxito que tuvo Confrontación 66 como el término de la dictadura de los tres grandes de pintura. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Joy Laville y la ruptura? Y bueno, desde luego la confrontación. Al principio, cuando hablamos de lo que ella dice sobre sí misma, bueno, Joy Laville decía que no se identificaba con el llamado grupo de generación de la ruptura, por más que la identificara. Sin embargo, bueno, su obra y su trayectoria está montada en la ola que se alza desde la ruptura y la lleva hasta Confrontación 66. Es decir, no podemos, yo digo, desde el punto de vista que no podemos separar ambas cosas, ¿no? Es decir, incluso Salones o 65, la ruptura, Confrontación 66, no podemos eliminar estos procesos, o bueno, en otras palabras, más bien, gracias a ambos procesos, la pluralización de las prácticas artísticas en México se consolidó y Laville es, por ello, una mensajera de este proceso, ¿no? Viene siendo, quiéralo o no, viene siendo una mensajera de todo este proceso que hemos visto de una manera muy sucinta. Hay una cosa curiosa que estuve leyendo, todavía no me queda claro cómo pasó, pero bueno, yo lo leí así. Bueno, aunque Confrontación 66 no está en este evento no se había contemplado, como un certamen donde hubiese ganadores y perdedores, ocurrió que Joy Laville
fue merecedora de un premio de adquisición otorgado por el INBA. Desde luego no se menciona que Joy Laville era ajena a los dos grupos enfrentados, pero decía yo, algo que no me queda claro por qué, pero bueno, así está registrado, que fue merecedora de un premio de adquisición otorgado por el INBA, y bueno, a partir de ese momento se vuelve como un nombre muy familiar en el medio artístico mexicano. La obra es esta. Aquí estuvo expuesta, bueno, está expuesta ahorita en el Museo de Arte Moderno, se llama Tres desnudos y escalera. Yo estuve tratando de descubrir el tercer desnudo. Aquí tenemos un desnudo, otro desnudo, y aquí apenas si vemos la espalda o la silueta y los pies aquí del tercer desnudo, ¿no? Pero bueno, estoy casi seguro que esta es la obra que mereció este premio de adquisición. Y sigamos, ¿no? Joy Laville en México. Estos datos son muy conocidos, pueden consultarse incluso en Wikipedia, pero bueno, vamos a hablar del periplo de Joy Laville de su ciudad natal, de Ryde, en la isla británica de White, en 1923, y cómo llega a México, ¿no? Bueno, pues nace en esta isla, a la edad de 21 años contrae matrimonio con Kenneth Rowe, un artillero de la Fuerza Aérea Canadiense. Ya en algún momento dice que fue la oportunidad de despegarse, digamos, del ambiente de la guerra en Europa. Llega a Canadá, vive ahí de 1947 a 56 durante estos 9 años, y es en estos años en que nace su hijo Trevor. Y según nos narra Enrique Krause, aquí, bueno, estas siglas lo menciono, Enrique Krause, cuando hace un artículo sobre Joy Laville, dice que ella se enteró de México por la literatura y la leyenda y no por las oficinas de turismo, que es, bueno, que la mejor manera de enterarse de México fue la que siguió ella, esta ruta por la literatura y la leyenda de México, ¿no? No solamente Krause, sino que hay otros digamos, biógrafos que se han acercado a la trayectoria de Joy Laville, pues mencionan que estando en Canadá había leído Bajo el volcán de Malcolm Lowry, sabía de la, digamos, sabía de la cortesía del mexicano gracias a la marquesa Calderón de la Barca. Decía que la cortesía de México, del mexicano, podría ser una liturgia, un ritual. También se menciona en varias fuentes que estando en Canadá conoció pinturas de Diego Rivera y bueno, también otras obras del arte mexicano. Y entre otras cosas y otros factores, bueno, es que decide ella a los 33 años de edad, junto con su hijo, trasladarse a México y convertirlo en su hogar. Esto ocurrió en 1956. Como también se sabe, con estos datos muy comunes referidos sobre Joy Laville, pues realmente no tuvo una preparación artística formal. eh, tomó varios cursos, entre ellos, digamos, lo que ella misma en una entrevista reconoce como lo más formal, lo más enfocado hacia las artes visuales, fue los cursos que tomó en el Instituto Allende, en San Miguel Allende, Guanajuato, lugar donde en un principio también trabajó como secretaria para pagarse esos estudios. Me encontré esta interesante foto del Instituto Allende en los años 50, donde vemos esta escena muy interesante, donde están aquí, bueno, pintando estas personas. El Instituto Allende tenía la característica de que convocaba a tomar sus cursos, sobre todo a extranjeros. Es decir, se difundía la información sobre el instituto en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y recordemos también que desde la segunda posguerra, San Miguel de Allende digamos, desde ese momento se convirtió en mediados del siglo XX como el reducto donde venían a pasar sus últimos años los veteranos de la guerra. Claro, Entonces, bueno, los y por otra parte, expatriados. ese, bueno, más bien llegan aquí porque la vida es más barata y hay una serie de apoyos del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, el Instituto Allende aprovecha esto también para lanzar sus convocatorias en Estados Unidos, Canadá y Europa, como decía, ¿no?
De tal manera que llegan, también confluyen en San Miguel de Allende, muchos personajes de la cultura, de tal manera que en los años 50, 60, 70 hay mucha actividad cultural en este lugar, ¿no? Bueno, se menciona que fueron docentes del Instituto Allende o de alguna manera fueron personalidades conocidas en esta ciudad, pues artistas como Siqueiros, Chávez Morado, Olga Costa, Carlos Mérida, Feliciano Peña, Jesús Nicolás Cuellar, entre otros, así como algunos escritores de la generación Beats, poetas y escritores como Jack Kerouac, Neil Cassady. Siqueiros, como también sabemos, estaba iniciando un mural ahí en el Instituto Allende y por cuestiones políticas queda inconcluso, pero digamos, a la larga es una joya, digamos, de San Miguel de Allende, en el sentido de que se ven los trazos, lo que sería la composición, la poliangularidad, los trazos preliminares que Siqueiros hacía previo a la, a la inserción, digamos, de los personajes, y ha quedado como una perenne lección abierta al futuro, ¿no? Bueno, todos decíamos que Joy Laville mencionaba, o había afirmado en algún momento, que en una primera etapa, sus, eh, la primera influencia que tuvo fue de James Pinto y Roger von Gunther, que era un suizo nacionalizado mexicano, a quien conoció en 1959. Eh, eh, Joy Laville y Roger von Gunther vivieron más o menos como 2 años juntos, 60-61, cuando vivieron juntos, y bueno, ella dice que en ese momento, en esos años, bueno, aprendió mucho viéndole pintar, pero a la larga pues no lo considera su maestro, ¿no? Aquí yo pues sembraría una sombra de duda, puesto que, bueno, yo veo que sí hay muchas cuestiones que tienen en común Joy Laville y Roger von Gunther. Simplemente veamos, digamos, la manera en representar la vegetación va a ser muy recurrente. Vamos a ver, bueno, en los cuadros de Joy Laville, la manera esta, pues un tanto primitivista, infantil de representar lo que es la vegetación, ¿no? Es una síntesis de lo que sería, o una abstracción de lo que es la vegetación. El colorido, la pincel muy libre, la, la, la contradicción de la perspectiva, etcétera, pues son elementos también, no solamente de Roger Van Gunte, pero sí, de alguna manera yo siento que sí hay una muy fuerte presencia, ¿no? James Jaime Pinto, bueno, será también veterano de la Segunda Guerra Mundial, que estará, bueno, él y su esposa se van a vivir a San Miguel de Allende en 1950, y en el Instituto Allende impartió clases de pintura avanzada y muralismo, así se refiere en su biografía. Esta es una imagen de James Jaime Pinto, y también aquí pues vemos una obra de él. Tiene obras más figurativas, pero estamos hablando, digamos, de mediados del siglo XX, cuando el arte abstracto pues, está en pleno apogeo. Y bueno, esto significa, por un lado, digamos, la libertad de la paleta, la libertad de la composición, la ausencia de tema en las obras, y sobre todo algo que interesaba desde luego en ese momento en esta política cultural hemisférica de Estados Unidos, de aislar del escenario de la plástica latinoamericana la temática social y política. Pero digamos, esto referido en el contexto mexicano, pues nos habla más bien de una pluralización de tendencias artísticas, porque, como mencionaba yo, pues la Escuela Mexicana de Pintura, aquellos artistas agrupados en el Frente Nacional de Artes Plásticas, pues son incluso muchos muy jóvenes que siguen produciendo en los años 50, 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de Roger von Gunther y James Pinto, ¿cuáles otras podrían ser las influencias o los paralelismos o paralajes
que tendría la obra de Joy Laville. Por un lado tendríamos a Odilon Redon, sobre todo en aquella época, sobre todo el trabajo que realiza Joy Laville con los pasteles, y hay algunas obras tempranas de estos especies de bodegones con floreros, que tiene algunos muy parecidos a Odilon Redon, sobre todo en la temática y en la cuestión del pastel. Otro paralelismo podría ser o raíz de influencia con Henri Matisse, también él por la negación de la perspectiva, la unión de los planos entre el piso y la pared se vuelve en un solo plano, solamente de un mismo color, a veces solamente dividida por una línea, es decir, una abstracción o una negación de la perspectiva. La pincelada es también muy parecida, es decir, la manera en que se soba, digamos, o se aplica el color sobre la tela, donde se ve el rayoneo, digamos, del pincel. Con Giorgio Morandi, italiano, pues sería la reiteración de la exploración, por decir, la exploración sobre la plástica, la exploración plástica meramente abstracta, con elementos, en este caso de Giorgio Morandi, con jarrones, tazas, platos que se van moviendo de un lugar a otro, de la izquierda a la derecha, arriba. Son composiciones donde están jugando con los elementos plásticos, haciendo variantes y variantes y variantes. Y eso por un lado, y por otro lado, por los colores apastelados también, que hay una afinidad con Joy Laville. De Marie Laurencin y de Milton Avery, bueno, son una pintora francesa y un pintor estadounidense que son también ubicados dentro de esta línea de plástica que es primitivista, naif, ¿no? Y con el fotógrafo E.J. Belloc, eh, es interesante si uno se mete a revisar algunas de estas fotos, habrá que nos salten a la vista estas mujeres donde el sexo es traslúcido, es patente, reiterativo, incluso si las mujeres no están plenamente desnudas, hay estos vestimentas, estas ropas transparentes que dejan ver el vello púbico, los senos, etcétera, como vemos en muchas de las pinturas de Joy Laville. Por eso es que, bueno, estos referencias que me gustaría mencionar, ¿no? Pero digamos, las inquietudes de Joy Laville no se agotan con estos paralajes, sino que en su búsqueda por una síntesis visual o una búsqueda de la sencillez, también la llevó a estudiar, digamos, obras de arte africanas, chinas, etruscas, minoicas, olmecas y de las Cícladas, esto según el punto de vista de Salomón Greenberg. Y si pensamos en cada una de estas objetos de arte, sobre todo lo que nos remite a obras de lo más sintéticas o sencillas, ¿no? De manera que también yo pensaría que hay también una indagación sobre el arte prehistórico de las cavernas, donde tenemos estas figuras, en algunos lugares tenemos unas figuras alargadas con cabezas muy pequeñitas, que son características de las mujeres, por ejemplo, de Joy Laville. Bueno, el camino que sigue Joy Laville de San Miguel de Allende a Coyoacán. Vivió, según los datos biográficos de ella, vivió en San Miguel de Allende hasta 67, perdón, aproximadamente, y es a partir de 68 con Ibargüengoitia que se traslada a la Ciudad de México para residir en Coyoacán. Ellos se casan más bien en 1973, y bueno, decir que vivió en Coyoacán bueno, es un decir, pues que realmente, porque realmente era una pareja viajera, es decir, viajaban a muchos lados, no solamente por los compromisos que tenía Ibargüengoitia, sino que, bueno, vivieron en París, en España, viajaron por Egipto, etcétera. Bueno, era una pareja muy viajera, ¿no? Otro detalle interesante es que Joy Laville, yo digo que se dio tiempo, digamos, para realizar ilustraciones de algunas de las portadas de los libros de Ibargüengoitia, y esto me llama la atención porque podemos que hemos visto que tiene temas recurrentes en su pintura, como la mujer, el paisaje, etcétera.
en los libros, en las portadas de los libros, es interesante observar que ella también puede, o es posible, o se dio tiempo, digamos, de trabajar con otras temáticas y vemos que tienen afinidad o tienen alguna relación con la temática que se trata en el libro, ¿no? Bueno, se dan las dos circunstancias. Algunas pinturas que dijeron entre Jorge y ella, bueno, pues esta queda para este libro, por ejemplo, Las Muertas, ¿no? A lo mejor la imagen no estaba prevista para las muertas, pero hay otras como Los Pasos de López, donde ya realmente la imagen corresponde a la temática y Joy Laville, bueno, la desarrolla en esa tesitura, ¿no? La relación con Barbengoitia pues duró casi 20 años hasta que muere él en un accidente aéreo en 83 y viviendo, creo que están viviendo ellos en Europa y es hasta 85, es decir, unos cuantos años después, cuando ella decide regresar a México. Aquí tenemos una de las pocas fotos donde ellos salen juntos, que se puede encontrar en internet. Bueno, es una de las pocas imágenes donde están ellos juntos. Y bueno, esta relación entre Ibargüengoitia y Laville me parece muy interesante, pues de viva mano o de primera mano, eh, eh, Ibargüengoitia nos va a narrar cómo veía ella el proceso creativo de Joy Laville, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Eh, estos textos que vienen a continuación son palabras de Ibargüengoitia, ¿no? Entonces él dice, bueno, pinta 6 horas diarias, 7 días a la semana. Todas las mañanas se sienta frente a un caballete y pasa el día manchando con papel con gises de colores. Bueno, en ocasiones ella se da un descanso por las noches para tocar con un grupo de cámara, pero lo que nos habla de estas dos ideas es su rigurosa disciplina, ¿sí? Todos los días, desde muy temprano. Otros elementos interesantes es, a veces el cuadro queda listo en unas cuantas horas, pero otras se va transformando, dice Jorge Barbengotti. Y aquí es interesante esto, ¿no? Lo que era florero al principio pasa a ser sillón. Después, mujer sentada, desnuda. Lo que era rojo se vuelve púrpura y lo que era amarillo se vuelve verde. El mar se encoge, el cielo se nubla, la mujer desaparece. Esto nos refleja algo que también ella en alguna entrevista leí que decía, que no parte de bocetos. Es decir, el acto del, bueno, antes una cuestión interesante sobre el boceto. Se supone que el boceto es la manera, el momento creativo del artista donde se va generando la idea plástica. Entonces, en la medida en que Joy Laville no hace bocetos, sino vemos que hay todas estas transformaciones, es que sí que ella va haciendo el proceso creativo en el momento que está creando el cuadro, ¿sí? Y bueno, también algo que dice Ibargüengoitia es, a veces el papel se satura de color, a veces el papel se satura de color antes de que el cuadro esté terminado, a veces llega a una saturación muy inesperada que, según Joy Laville, decía, bueno, pues ya no tiene solución y hay que echarlo a la basura. Otras ideas interesantes que dice Ibargüengoitia. Dice, una de las cosas que más me gustan de mi mujer como pintora es que no dice frases célebres. Y esto es como una crítica, digamos, a la Escuela Mexicana de Pintura, a Diego, que era muy afín a esto, a Siqueiros, ¿no? Tenía muchas frases, digamos, que sean muy, como esta de no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Entonces decía Jorge Barguaygotia, pues yo a Joy nunca le he escuchado decir, yo lo que quiero es expresar son las fuerzas telúricas, o peor, dice Barguaygotia, pinto porque me duele la vida. También ahí dice cosas que, bueno, tampoco no son muy creíbles. Desde luego, creo que Ibargüengoitia no se caracteriza por ser un crítico de artes plásticas, pero por eso me imagino se atrevió a decir, los cuadros de Joy Laville no son simbólicos, ni alegóricos, ni realistas, del cual ahí tendríamos críticas sobre esto. Realistas no son, pero sí son simbólicas y sí son alegóricas.
Son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar. Esto sí es creíble. Otra cuestión que Ibargüengoitia dice, son enigmas, perdón, tus pinturas son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. Y bueno, aquí nos llevaría a pensar, bueno, ¿qué es lo enigmático? Una de sus acepciones, el enigma es cuando algo muy trivial se vuelve ajeno, se sublima y se vuelve simbólico. De ahí que se vuelva extraño. Y continúa Ibargüengoitia, el mundo que representa Joy no es angustiado, ni es angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Y remata diciendo, es el mundo interior de un artista que está en buenas relaciones con la naturaleza y también dice, es una pintura sin trucos, sin moda, sin doctrina, ni protesta ni acepta, hace lo suyo con gran talento, pero las relaciones de la pintura de Joy Laville con la realidad son bastante extrañas. Y aquí la palabra extraña con lo enigmático, bueno, podríamos hacer una sinergia, ¿no? Entonces tenemos estas dos tesis, ¿no? Con la naturaleza tiene buenas relaciones y con la realidad tiene relaciones extrañas, ¿sí? Son dos tesis muy interesantes, ¿no? Aquí tendría también alguna afinidad el proceso creativo de Joy Laville con la plástica japonesa tradicional. Es decir, la afinidad, el puente que yo vería es la plástica paisajística tradicional japonesa nunca se dedica a copiar de la realidad, sino tomar de la realidad el proceso creativo. Es decir, si un japonés pinta una rama, no copia la rama, sino se imagina el proceso de crecimiento de la rama. Esto lo entendería yo precisamente como esta idea de con la naturaleza tiene buenas relaciones, porque nunca un cuadro de Joy Laville es una representación de la realidad, sino es esta sintonía con la naturaleza a la que ella como pintora le da cauce. Y la otra tesis, con la realidad tiene relaciones extrañas, es decir, aquí asumiríamos la palabra como extraña, como una abstraerse de la naturaleza, distanciarse y hacer una pintura totalmente desrealizante, ¿no? O sea, es una desrealidad, ¿no? Otra tesis importante que esta la menciona Greenberg, dice que para Joy Laville el océano era un símbolo de lo desconocido. Y bueno, lo desconocido, esta simbolización de lo desconocido viene a cuento con una frase que también por ahí en una mampara, en una pared se menciona en la exposición de arte del Museo de Arte Moderno, donde dice que hay un sentimiento oceánico en la obra de Joy Laville. El sentimiento oceánico, para abordarlo de una vez, tiene dos polos, por decirlo así. El polo del sentimiento oceánico expansivo, es decir, cuando el individuo se siente parte del universo, parte de la naturaleza, eso por un lado, que es un sentimiento, decía yo, expansivo, se vincula el individuo, el sujeto con la totalidad, y tiene un sentimiento restringido. Es decir, cuando el individuo, esto según Freud, cuando ese sentimiento oceánico es al revés, hacia adentro del individuo, con este anhelo un poco relacionado con la pulsión de muerte, anhelo de regresar al vientre materno, donde hay solo placer, no hay dolor y también es un medio acuático, es decir, regresar al vientre materno, donde no hay displacer, donde no hay sufrimiento. Bueno, otra de las cosas que a veces se nos pasan por desapercibidas. Yo sostengo que la mirada de Joy Laville es una mirada antropozoológica. ¿Por qué? En una entrevista, ella dice que sus placeres, dentro de sus placeres, figuraban tomar un tequilín, dormir la siesta, ver el noticiero de la BBC y algún documental de Animal Planet. Es decir, era muy asidua a ver estos documentales de Animal Planet. Esto, aunque pareciera
mera curiosidad, es muy interesante. Animal Planet, estos videos sobre la vida y las costumbres de los animales, es desde el punto de vista de Slavoj Zizek, es una especie de utopía en la cual le llama este autor, este filósofo esloveno, dice que es la utopía o el síndrome de Cousteau, es decir, la utopía de que el hombre mira en estos programas, editados desde luego, mira la utopía de lo que podría ser el orden social, es decir, con una jerarquías bien establecidas, una dinámica social muy rigurosa, en la cual la violencia no se justifica por, bueno, no tiene que ver la violencia que haya cuando un animal se come a otro, pues no tiene que ver con los valores, es decir, el mundo animal que se refleja en los programas documentales de animales, podemos decir que está más allá del bien y el mal. Esa es la visión de la naturaleza, esta mirada antropológica, zoológica, ¿no? Y esa es la visión que nos remite la pintura, a la que nos remite la pintura de Joy Laville. Es decir, la naturaleza como un fenómeno dominante, envolvente y oceánico. Es decir, paisajes de nostalgia y nos lleva a la construcción de paisajes mentales. Desde este punto de vista antropozoológico, o desde el punto de vista del sentimiento oceánico, somos nada o, como seres humanos, apenas somos. ¿Sí? Apenas somos, se puede reflejar en esta imagen donde este paisaje es abrumador y el ser humano es apenas nada, ¿no? Es apenas una cosita que está, un detalle, un momento, un instante en el universo que no cuenta nada, ¿no? También desde la mirada de Animal Planet está este síndrome de Cousteau. Los seres humanos seríamos como una especie más en el universo, una especie más en el planeta, de manera que, bueno, esto se ve reflejada, podríamos decirlo, en este cuadro que está en la exposición de arte moderno, donde los seres humanos aparecen aquí en esta inmensidad del mar, como si fueran delfines o si fueran ballenas que andan por ahí en el océano, en el infinito océano, andan por ahí nadando. Aquí en esta escena de playa, podríamos remitirnos a estas imágenes de los programas de documentales sobre animales, donde están, pues estas mujeres pueden ser gaviotas que están en la playa, focas que están ahí tomando el sol, etcétera. Esta mirada un poco idílica en la cual el hombre es una especie más entre las especies. Hablando de lo idílico, del nostálgico, también podríamos decir, me parece que es innegable que en los cuadros de Joy también hay esta nostalgia por la isla donde pasó su infancia y su adolescencia, y bueno, son huellas que quedaron indelebles en su cultura visual, ¿no? Es innegable esto, ¿no? Pero volvamos a la obra, ¿no? Naturaleza como una envolvente global, como un sentimiento oceánico, nuestros paisajes mentales, que son paisajes oníricos plásticamente reales, es decir, paisajes que son desrealizantes, que son no reales, pero que plásticamente pueden ser reales. Es decir, aquí, por ejemplo, en este desnudo con paisaje rojo, el irrealismo está reforzado, digamos, por la vil, donde tenemos este plano rosáceo, rosa gris, donde funciona como pared y funciona como arena, ¿no? Es decir, es una pared porque incluso en este cacto que tenemos aquí como una pieza de plástico, tiene una sombra inmediata, en lugar de proyectarse sobre una perspectiva, que podría ser digamos, lo académico, aquí vemos cómo se refleja con una inmediatez que nos hace ver que esto es una irrealidad, es un paisaje irreal, paisaje inventado. También aquí tenemos en este cuerpo que está en la imagen, la vemos de pie, pero es una imagen que está acostada, como este otro tapete que está, y es desde luego, una negación total de la perspectiva y nos hace reforzar la idea de que es paisajes totalmente
abstractos o plásticamente oníricos y plásticamente reales, como decía yo, ¿no? Volvemos a lo mismo, son este sentimiento oceánico, donde no hay una perspectiva real. Los árboles, en este palmera o especie de árbol, está aquí sintetizado. También hay algunas representaciones de este tipo en la pintura de la Edad Media, donde con ciertos elementos se quiere simbolizar que es un árbol, ¿no? Igual habíamos comentado ¿no? Otra donde vemos estos seres, los seres humanos como animales cualquiera que están deambulando por los ríos, por las playas, ahí los tenemos aquí en esta obra, es gente caminando en el río, en esta otra que también está expuesta en el Museo de Arte Moderno, donde vemos la inmensidad del paisaje y estos seres humanos pues son apenas pequeñas líneas, pequeñas rayitas con una bolita arriba de esa línea donde nos quiere simbolizar qué es un ser humano, ¿no? Quiero hacer notar también en muchos de los cuadros, vean estos elementos que están en las márgenes del cuadro, ¿no? Y la tenemos, este elemento que está casi a punto de salirse, y es redundante, es recurrente estos elementos, son los que están en los márgenes que nos van a indicar, como este cachito de vegetación, que nos van a indicar que no termina ahí el cuadro, sino que hay algo más, ¿sí? Lo del avión, bueno, ha sido comentado ampliamente que nos remite al accidente aéreo que tuvo Ibargüengoitia. Bueno, vamos a ver que sí es recurrente, pero no solamente se presenta después del accidente de Jorge Ibargüengoitia, sino que está presente en otros cuadros, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo de este factor, digamos, este elemento de la naturaleza como dominante y lo humano, en este caso, bueno, esta barquita es un elemento apenas minúsculo que está ahí como elemento adicional al cuadro, ¿no? Y en este otro también tenemos estas figuras humanas minúsculas por aquí, frente a lo abrazador o lo extenso del que es el paisaje con estas palmeras y la síntesis, lo sintético que tenemos ahí, esta acentuación de un personaje que está pues, caminando, merodeando, digamos, por ahí en el paisaje, ¿no? Cuando también aquí vemos aquí este elemento que decía yo de las márgenes de sus cuadros, están saliéndose o están apenas asomándose, pero en este cuadro desde mi ventana y otros que tiene, el elemento de la ventana también es recurrente. Es ella, puedo decir, es ella encerrada en su habitación, como una antropóloga, como una especialista en zoología humana, que está observando qué es lo que está ocurriendo fuera o dentro más bien de este encuadre que es su ventana, ¿no? Aquí otra escena, tenemos probablemente esto lo ve también a través de su ventana, este mirador donde la antropóloga, zoóloga está advirtiendo pues las costumbres y la vida cotidiana de los seres humanos, de las mujeres, de los hombres, ¿no? La predominancia del paisaje, lo abrumador de lo que es el paisaje, nos va a remitir también en estos cuadros donde apenas, bueno, vemos de primer golpe de lo que es la selva, lo que es la naturaleza y por ahí perdido un individuo que anda por ahí, desde luego un individuo anónimo que anda por ahí, ¿no? Estos cuadros donde fragmenta en 4 partes la imagen son ya, por la fecha tenemos aquí 2007, son como collages donde va a juntar varias de las temáticas que a ella le interesan, el paisaje urbano, el paisaje de naturaleza, los floreros, el hombre encerrado en su jaula, o el ser humano ahí en su jaula, siempre, por lo general, bueno, no siempre, pero por lo general está el hombre y la mujer. Decía yo que, entonces, uno de los temas centrales de Joy Laville es la mujer y esta relación que establecía yo con la naturaleza y
bueno, el asunto de la mujer como naturaleza expandida es la que nos refiere en en las siguientes imágenes, ¿verdad? Tenemos esta imagen se llama Mujer e Isla, y yo pensaría en asumir, digamos, la mujer o los seres humanos, digamos aquí, comparándolo ya como parte del paisaje, ¿no? En este sentimiento oceánico que decía yo un poco antes, ¿no? E incluso aquí, como una especie de reflejo en espejo, tendríamos la que sería la isla, pero aquí tiene este elemento oscuro, que puede ser la cabellera, la espalda, los glúteos y las extremidades de esta mujer, o una isla, y la mujer aquí que está recostada podría ser otra isla, ¿no? Entonces el cuadro se podría llamar Mujer Isla, o Mujer e Isla, o dos islas, ¿no? La cuestión de la mujer como naturaleza expandida, también en esta paradójica imagen donde, eh, como está desarrollada, digamos, como una pintura naif o una pintura primitivista, pues no sabemos de escalas, ¿no? O sea, así como no hay perspectiva, tampoco hay una anatomía rigurosa, y tampoco hay las escalas humanas y las escalas de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta mujer podría ser gigante y esta selva podría ser minúscula, o al revés, esta podría simbolizar una naturaleza gigante con una mujer también gigante, ¿no? Es decir, nos crea aquí una ambigüedad, ¿no? Como esta manera de representar estas plantas, podría ser un follaje de plantas o puede ser de una selva, ¿no? Aquí vemos también la exageración que presentan estas flores, lo cual nos crean una ambigüedad con la dimensión de la mujer, ¿no? No sabemos cuál es. Es decir, si la flor es enorme, la mujer es pequeña. Pero si comparamos a la mujer con la selva, si esto es una selva, la mujer es gigante, ¿no? Es decir, todo eso tiene que ver con esta acepción de que la pintura de Naif sí es, perdón, la pintura de Joy Laville sí es Naif. Desde luego, aquí habría que poner entre corchetes, bueno, ¿qué entendemos por Naif? Naif no es la pintura de un niño, lo naif no es la pintura de un aficionado dominical, sino que la pintura naif, bien entendida, es una pintura muy compleja, es una pintura que nos remite, decía yo, a la pintura de los pueblos originarios, de los pueblos primitivos, de cualquier país, ¿no? Es decir, lo naif no quiere decir ni sencillo ni simple, sino de una alta complejidad, de un trabajo de abstracción que nos remite a un conocimiento de la historia del arte, como ya vimos en sus paralajes y en sus investigaciones artísticas de Joy Laville. Aquí, desde luego, ya en esta naturaleza expandida, la mujer ya no sabemos si es un vegetal, o si es un ser humano, o si es un animal humano, de tal manera que como es verde, puede ser agua, puede ser vegetación, etcétera, ¿no? Y bueno, continuando con el tema de las mujeres y la naturaleza, aquí tenemos la contraparte, ¿no? La contraparte va a ser la mujer en interiores. Como decía yo, esta vuelta al vientre materno, a la matriz materna, donde el habitáculo, es decir, donde están estos seres dispuestos en interiores, sería en este caso la naturaleza envuelta o contenida, así como las flores están contenidas en los floreros, en los jarrones, también tenemos aquí la naturaleza humana envuelta por estos continentes que serían estos habitáculos, ¿no? Aquí vemos por ejemplo, en este desnudo, donde, como siempre, por lo general, digamos, Joy Laville destaca la sexualidad de sus personajes, es decir, los senos, el vello púbico, y tenemos flores, jarrones, sillones, cojines, estas paredes en las cuales reitera la rebeldía, digamos que tiene, la manera de trazarlos
reitera la rebeldía del antiacademicismo de Joy Laville en la manera de representarlos como, podemos decir, deformes o deformados, ¿no? Pero, digamos, esta naturaleza en interiores es aquí donde yo veía que tiene este paralelismo con Morandi, porque va a jugar con elementos compositivos recurrentes, ¿no? Un personaje, cojines, flores, jarrones, ventanas, paredes, etcétera, ¿no? Aquí en esta otra de en vaso azul, donde es curioso cómo subraya, digamos, aunque es un elemento minúsculo, al vello púbico, los senos de la mujer, un elemento de modernidad que es el reloj, y sobre todo veamos lo que decía yo, el rasgar del pincel sobre el plano que nos va a dejar, no es un plano, digamos, al estilo pop art, que es liso totalmente, sino ya hay una intención plástica de mostrar el paso del pincel como mencionaba yo que lo hacía Henri Matisse. Aquí también, en esta mujer en blue, mujer en azul, perdón, tenemos lo que decía yo, que nos fijemos en los elementos que están en los bordes de las pinturas. Aquí, esto que se sale, pero no está totalmente fuera, sino está dentro del cuadro. Aquí donde lo que podría ser paisaje puede ser pared, lo que podría ser mar entra a la habitación y la mujer está en la habitación y esta ambigüedad que vemos en el paisaje, que si está adentro, si está afuera, también la vemos en la mujer, ¿no? Está vestida, está desnuda, no sabemos. La mesa, como vemos aquí, cómo se dislocan sus márgenes, pues está creando otra ambigüedad donde no hay esta pues no hay una perspectiva, ¿no? Es la rebeldía de mostrar, sí, sé que hay perspectiva, que existe, pero no la voy a asumir, ¿no? Y tenemos aquí otro elemento curioso que es una ave, puede ser un pájaro, flor, ¿no? Que nos crea otro acento, digamos, que captura nuestra atención. Y bueno, estas imágenes que presento a continuación son estas, ¿no? Estos seres enjaulados, estas mujeres, viendo esta zoología de la mirada de Joy Laville, bueno, pues están encerrados en sus jaulas, en sus habitáculos, están entre vestidos, desnudos, viendo el exterior. Por aquí también está este plano, es curioso, puede ser una barda de un balcón, pero a su vez es playa, donde está sentado este personaje. Estos bordes curiosos que tratan de romper intencionalmente con la simetría, con el rigor de la arquitectura, y estas mujeres contemplando al infinito, en lontananza, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, esta mujer otra vez aquí, bueno, como decía yo, estos juegos en la mujer, las flores, la arquitectura, etcétera, los senos bien marcados, y cómo son infinitos juegos plásticos de las infinitas posibilidades que tenía o que mostró, digamos, Joy Laville en estos unos cuantos elementos, como decíamos que hacía Morandi también, ¿no? Aquí vemos este cuadro que está realizado al pastel, que juega con estos elementos también. Aquí nos remite a Goya, con estos elementos de la femineidad, los elementos sexuales, extremadamente sexuales de, de esta mujer, ¿no? Y en Faro también, pues dudé yo algún tiempo que este título correspondiera a este cuadro, pero vi varias referencias en las cuales mujeres reclinadas o recostadas eran también nombradas como faro. Podemos decir la mujer como una guía, como un faro que va guiando a los navegantes en su llegada a los puertos, ¿no? Y en esta agua fuerte, aquí me llama la atención que es aquí el protagónico, es el florero, esta naturaleza contenida, decía yo, y sin embargo con una larga línea y una corta línea y unos pequeños rasgos puestos en los lugares precisos,
pues nos representan el perfil de una mujer, ¿no? En el título, el perfil de una mujer es protagónico, y en la imagen, lo protagónico es la, la, el florero, y bueno, aquí crea un contraste de ambigüedad también entre el texto y la imagen, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos otro juego con el florero y el entorno de la naturaleza, también como en este caso. Bueno, eh, siguiendo con la cuestión de la mujer, pero en escultura y cerámica, esta pieza que está en el Museo de Arte Moderno nos remite a lo que vemos también en muchos cuadros, ¿no? Lo pesado, la volumetría abrumadora de esta mujer que en este caso está mm, presentando estos rasgos como expresionistas que le dan una riqueza visual a la monumentalidad de estas piezas. Dice, no son extremadamente grandes, pero la característica por ejemplo, este hieratismo, o en este caso, este ejemplo de esta imagen mía, a veces me parece como una especie de sirena, pero plasmado de una manera plásticamente expresionista, y también nunca hay mujeres, por lo general no hay mujeres vestidas, vimos algunos casos, pero generalmente refleja o presenta mujeres desnudas. Aquí me remite un poco a las pinturas de Gauguin en Haití, donde la, la belleza de los cuerpos desnudos es lo predominante. Y en la cerámica, bueno, también vemos el desfile de mujeres que están en un desfile infinito alrededor de está el tibor, este jarrón, danzan, bailan, como en algunas pinturas de la plástica primitiva egipcia, donde tenemos algunas marchas fúnebres donde hay mujeres cargando féretros o danzando en honor de los muertos, y esto lo observamos también en este tazón. Vimos estos grandes temas de la naturaleza, el paisaje, el mar, la mujer. Hay el tema del hombre es menor, pero también nos presenta estos personajes masculinos. Esta es una pieza de 1968. También aquí en este caso, bueno, no elude presentar personajes masculinos en interiores, en sus habitáculos, en sus jaulas, desnudos, contemplando la naturaleza desde este hábitat protector, desnudos ellos. Incluso aquí hay un pequeño rasgo del vello púbico, y mirando con extrañeza, con sorpresa, con distanciamiento intencional la naturaleza. Y esta ya es una obra de este siglo, 2002. Aquí tenemos este joven, y por las referencias que tenemos de Jorge Fernández, él nos remite nos indica que probablemente es un retrato de Jorge Ibargüengoitia. Él habla de que era muy corpulento, a veces de alguna manera una cabeza más chica, pero la gestualidad, dice Jorge Fernández, podría ser sin lugar a dudas de Jorge Ibargüengoitia. Y a propósito de Ibargüengoitia, bueno, en esta última parte que voy a hablar, hay una cosa curiosa de estas obras que yo denominaría como premonición en paz. Es decir, sabemos que el accidente de Ibargüengoitia ocurrió en 1983. Sin embargo, Joy Leville pinta dos anunciaciones, o dos hasta donde yo tengo noticia, donde los llama como, bueno, los denomina anunciación. Lo curioso es que es de 81, y aquí hay un avión, ¿sí? Aquí hay esta mujer que está sentada con el brazo cruzado, no tiene rasgos del rostro, pero lo interesante es el título, ¿no? Una anunciación. Sabemos que a la Virgen María le anuncian que va a recibir, va a dar a luz
digamos, a Jesucristo, y aquí la que anuncia, no sabemos qué anuncia, pero no sé, yo estoy tomándolo como una especie de premonición, y 2 años después, en 83, ocurrirá el accidente, y el impasse ocurre, bueno, el impasse ocurre más adelante, ¿no? Es decir, en una entrevista ya dice que después del accidente dejó de pintar un tiempo, esa es como esa pausa, y algunas obras posteriores al accidente de Jorge Barwengoitia, bueno, tenemos esta como una especie de el proceso en el cual Joy Laville está reflejando el duelo. Aquí tenemos el momento del accidente del avión, obviamente. Esta mujer con esta ofrenda solamente tiene un ojo, es decir, quizá quiere ver, no, quiere ser parcial, no ver realmente lo que había sucedido. Aquí tenemos un poco el proceso de resignación, como estas etapas que se conocen del duelo, es decir, mujer durmiendo y aeroplano, es decir, la negación nos lleva a la reconciliación, a la aceptación. Sin embargo, aquí tenemos, a diferencia de los otros aviones que habíamos visto antes, es un avión que cae, y este cuadro ya es de 84. Y aquí finalmente podríamos decir que en 87 sigue el proceso de aceptación, de negociación con la nueva realidad, en la cual la persona que está en duelo, pues tiene un proceso de decaída de toda su energía, pero está esta mujer sí, recostada, durmiendo, pero aquí vemos cómo pálidamente vuelven a renacer estos elementos de la naturaleza, ¿no? En 2003 ya pintará este cuadro, que es Jorge en la playa con perro, y en algunas entrevistas ella dice que en su estudio siempre está presente Jorge Barguencocha, ¿no? Siempre está, ella dice, dialogando con él, siempre está, no lo deja ir, digamos, está presente. Eh, y bueno, vemos que años después, ya en los primeros años del siglo XXI, pues todavía está aquí presente en este cuadro Jorge Barguengoitia. Y también en 2007 pinta este cuadro donde nos remite a la leyenda griega de ese viaje por el río de la muerte que lleva a los muertos al más allá. Y lo curioso aquí es que es Jorge Barguengoitia, o este personaje masculino o muerto, que está viajando por lo que llamaban los griegos el río de la muerte, pero cosa curiosa que no está Caronte, no hay Caronte. Aquí, bueno, según la leyenda griega, se supone que también hay una característica, que si a un muerto no le dejaban, bueno, sabemos que a los muertos se les ponía una moneda bajo la lengua para que Caronte cobrara, digamos, por el servicio, pero sucede que según la leyenda griega, si al muerto no se le ponía una moneda debajo de la lengua, podría estar vagando, digamos, por el río de la muerte durante 100 años, hasta que Caronte se compadecía de él y lo llevaba al más allá de manera gratuita. A mí me remite la idea de que en esta entrevista que leí, Joy Laville decía que Jorge seguía presente. Es decir, de alguna manera, como diciendo, no está presente aquí, lo quiero aquí, no lo dejaré ir hasta después, ¿no? Entonces, estos 100 años a lo mejor están simbolizados en esta imagen. Y finalmente, bueno, la cuestión de la pareja, eh, también aquí son, bueno, por las imágenes a las que pude tener acceso son menos que las que se refieren a la naturaleza y a la mujer, pero en esta muy temprana obra que está en el Museo de Arte Moderno, el 75, nos remite a esta cuestión que decía yo, que Jorge y Joy Laville, como decía yo, eran muy viajeros, ¿no? Andaban de aquí para allá por los compromisos, sobre todo de Jorge Ibargüengoitia. Y lo llamativo aquí es estas líneas que pone aquí, los trazos, donde a la manera egipcia, de los altorrelieves egipcios, cada franja
de representación en las altorrelieves egipcios nos representan distintos momentos de una narrativa donde retoma Joel Leville este estilo primitivista o primitivo egipcio, donde presenta, nos va narrando, digamos, etapas del viaje en estas franjas que no obedecen a una perspectiva. No quiere decir que esto esté chiquito porque está atrás, sino que es otro momento temporoespacial, ¿no? Aquí también predomina el entorno, la pareja con un niño es un elemento adicional, un detalle en la pintura, pero aquí el título que le da Joy Laville es La familia, ¿no? La familia es también, o parte de esta antropozoología que decía yo, es como se asoma, por decir algo así, a lo que sería su nueva jaula o su jaula. La pareja aquí, como al mismo nivel, esta pues, mirada desconcertante de que une y separa, pero digamos el sillón rosa es lo que está, no solamente, bueno, la mirada es lo que une de una manera abstracta a la pareja y el sillón es lo que finalmente los eslabona, igual que la posición, pero este elemento de pareja es, eso yo es el poco, no es tan común en estos cuadros de Joy Laville, pero bueno, tenemos también esta presencia de la pareja, aquí el hombre casi saliéndose del encuadre, pero admirando a la mujer que está con este ramillete de flores. Podemos hipotetizar, para plantear la hipótesis que te doy estas flores y me voy y a ver qué sucede. La masividad, decía yo, de que se observa en las esculturas, pues bueno, está representada de una manera formidable en esta pareja de bronce, donde el hombre está viendo a la mujer está abrazando al hombre, y es una, pese al tamaño de la escultura, yo lo veía como esta exaltación de la masividad de la figura, ¿no? Y bueno, aquí terminaría la presentación. Brevemente, bueno, a partir de 66 se expuso individualmente en estos sitios, en estos lugares aquí en México, exposiciones en otros lados, en Europa, en Estados Unidos. La información se puede obtener en Wikipedia. Las obras de Joy Laville también están en varios museos, en Dallas, en Washington, en Canadá, en bancos mexicanos, en Museo de Arte Moderno y en la colección de arte del Arzobispado, de la colección de pago en especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, estos premios que fue merecedora, decía yo, este premio de adquisición en 1966, la medalla de Bellas Artes en 2012 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes también en 2012. Aquí finalmente pues tenemos esta imagen de Joy Laville recibiendo la medalla de las artes en el Palacio de Bellas Artes. Y por último pues tenemos brevemente para que quede registrado, bueno, los participantes en Confrontación 66. Tenemos algunos de los que había mencionado y vemos los nombres de muchos más artistas que participaron en esta magna exposición. Pues muchas gracias. Pues al contrario, Alberto, te agradecemos muchísimo. La verdad es que este recuento por la vida de Joy Laville, pero no nada más la vida, sino como esta interpretación de su trabajo, pues yo creo que es muy interesante porque si bien nosotros partimos, justamente habíamos puesto como el punto de partida en la exposición Confrontación 66, sí creemos que lo que ocurrió en generaciones posteriores, que ya no le tocó ver a Diego Rivera que muere en el 57, pues es una revolución muy interesante de una escena que ellos mismos encendieron, digamos,
la efervescencia del siglo XX mexicano es enorme, pero no terminó con la Escuela Mexicana de Pintura, sino al contrario. Y me parece también muy interesante, encontrando ciertos paralelismos con el propio Diego Rivera, como en otros muchos casos, el de Tina Modotti con Edward Weston o con el propio Javier Guerrero y Clara Porcel y etcétera. Cuántos artistas que fueron pareja y que existe como esta relación de ida y vuelta y que es muy interesante y que siempre que uno tiene una novela de Ibargüengoitia en la mano, pues está en la portada muchísimas veces una pintura de Joy Laville. Y entonces, pues también te agradecemos mucho haber traído la voz de Ibargüengoitia sobre el trabajo de Joy Laville. Yo creo que todavía falta muchísimo que revisar. Murió recientemente esta gran artista, pero pues con esto te agradecemos mucho que contribuyas pues a sumarnos a los homenajes que se están haciendo a esta artista. Y efectivamente el Museo de Arte Moderno tiene una colección muy interesante que se puede ver, casi siempre tendrán por ahí algo en su colección sobre Joy Laville. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañan y los que transmiten y retransmiten o ven esta grabación, esta charla del doctor Alberto Argüello. Y pues ojalá pronto podamos tenerte también por aquí, Alberto, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en las actividades que tenemos en formato presencial. Muchísimas, de veras, muchísimas gracias a nombre de todo el museo y esperamos verte pronto. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gobierno de México.